Vamos a otro tema muy sensible que está planteado como que quienes tienen mayores ingresos son quienes tienen que aportar muchísimo más para todas esas personas y toda esa gente que son millones de colombianos que aún no salen de la pobreza, que están en ese 39% de la pobreza, cerca de 20 millones de mujeres, hombres y niños en la pobreza. Según el proyecto de ley que presenta el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se van a reducir beneficios y exenciones a quienes tengan ingresos o salarios mayores a 10 millones de pesos. Es decir, quienes pagan impuestos hasta 10 millones siguen tal cual, pero a los que pagan a los que reciben de 10 millones en adelante, se le van a quitar esos beneficios y exenciones aplicando una única tabla de tarifas. Dice el gobierno que esto representa solo el 2% de la población. Vamos a ver cómo quedaría entonces esa tabla, Jefferson. Ingresos de más de 10 millones de pesos. ¿En qué se traduce esto? Es bien importante, Claudia, porque personas que ganen hasta 11 millones, a ellos se les aplicará el 6.4%. Estamos hablando de 11 millones de pesos en todos sus ingresos mensuales. Quienes devenguen hasta 15 millones de pesos, se les aplicará una tarifa, según este proyecto de ley, del 9.7%. Quienes ganen 20 millones, 12.5%, y así sucesivamente hasta los 140 millones de pesos mensuales, que ellos tendrán una tarifa única del 25.7%. Camilo, hasta el momento, por ejemplo, en los asalariados hay una serie de exenciones que hacen que se pague menos o que haya otras alternativas en vez de pagar el impuesto completo, hasta un tope, obviamente. Está quien opta, por ejemplo, por ir mensualmente metiendo un porcentaje importante de su sueldo en una AFC, que es una cuenta de ahorro para compra de vivienda, el que quiere hacerlo en ahorro de pensiones voluntarias, el que justifica que tiene manutención de un hijo y de estudios de un hijo. Entonces, hasta llegar a un tope pueden dejar de entregar eso a impuestos porque la idea era poder impulsar también otros sectores y generar ahorro. ¿Esto se va a afectar? Claro, la reforma plantea disminuir el tope de esas exenciones, creo que son de 195 millones de pesos al año a cerca de 45, porque hay un tema importante aquí también, y es que hay que entender que cada una de esas exenciones se han creado en las reformas tributarias anteriores por alguna razón. No fue capricho de los congresistas en su momento, ni del gobierno de turno, ni fue para beneficiar a los ciudadanos más ricos, sino que en realidad se crea por razones específicas. Por ejemplo, el de los ahorros en las cuentas AFC, pues también se crea un poco para incentivar la compra de vivienda, entonces no solamente termina afectando, si no lo disminuyen, a que menos colombianos ahorren en esas cuentas, sino que si ustedes se concentran también en lo que no vemos, en lo que no se ve, también vemos que eso termina afectando toda la compra de vivienda y entonces todo el mercado inmobiliario en Colombia y todas las personas que viven porque trabajan ahí y también todo el negocio de la construcción, pues también lo termina afectando. Y lo mismo ocurre con el resto de exenciones que hay, de medicina prepagada, de si hay personas, o si uno es, digamos que tiene hijos y demás, todo eso se creó para algo y ahora se elimina simplemente con el propósito de buscar recaudar más. Obviamente, muchos economistas, digamos, coinciden en que algunos impuestos deben ser progresivos y que entonces los ciudadanos de más ingresos pues deben pagar más, pero también hasta qué punto. Porque si esos impuestos progresivos llegan a un punto en donde en realidad a usted le terminan quitando pues casi que todo el producto de su trabajo, pues simplemente lo único que genera es un desincentivo a trabajar. Y aquí lo que vemos en esta reforma tributaria es que cuando para algunos colombianos en algunos periodos de tiempo determinados, cuando toman algunas decisiones, pues toda la suma de estos impuestos los pueden llevar a tener una tasa efectiva hasta el 80%. Ahora yo le pregunto a los colombianos que nos ven ahora, si a usted le quitan de cada 100 pesos que se gane 80, ¿usted va a seguir trabajando? Pues lo más probable es que no. Lo mismo ocurre en este caso. Entonces esta reforma también tiene un tema que es bien importante porque además el ministro lo repitió muy bien en su presentación y es que lo que busca es redistribuir la riqueza. Pero lo primero que hay que hacer para poder redistribuir algo es crearlo, y lo primero que tiene que hacer Colombia para poder redistribuir la riqueza es crearla, porque Colombia hoy es un país de ingreso medio, por ende entonces lo que estamos redistribuyendo pues son, digamos, ingresos medianos, es decir, estamos redistribuyendo la pobreza, cuando en realidad
Lo que deberíamos estar pensando es cómo aumentamos la generación de riqueza. Y seguramente lo hablaremos más adelante, pero este proyecto no tiene ni un solo artículo que busque aumentar la generación de riqueza en Colombia, sino por el contrario redistribuir la poca o escasa o mediana, cada uno lo definirá como quiera, riqueza que tenemos, que sin duda no va a alcanzar para poder sacar a la gente adelante y que más personas salgan de la pobreza.